Muy buenas noches, yo soy Kimberly Armengol, bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a hablar de lo que fue la película El Infierno. Nos acompaña el actor Joaquín Cosío. Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kimberly? Muy bien, gracias. Acompáñanos, vamos a ver esta síntesis de lo que fue esta gran película. Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país. Crisis, desempleo, violencia. Si de puro milagro no le he tenido que vender mi chancarro a los reyes. ¿Y quiénes son esos reyes, que todo el mundo los mienta para arriba y para abajo? El mero mero es el viejo de José. Maneja todos los negocios turbios de la zona y sus alrededores. Los que trabajan conmigo son como parte de mi familia. Pero en este negocio hay reglas que deben seguirse si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza. Le digo porque llorabas. ¿Qué huele, mi gordo mata? Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata, mi Benny. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Híjole, mi cochi, necesito ganarme unos fierros. No saben la que se está metiendo. Ten cuidado. Este negocio deja muy buena lana, pero también hay muchas tentaciones. Dígame la neta, mi cochi, que no siente nada de matar a alguien así como así. ¿No le da miedo irse al infierno? ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? La miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo. Me cae que esta vida es el cabrón infierno. En este pinche país no haces lo que quieres, sino lo que puedes. ¿Ya se te olvidó cuánto tuve que poner en tu campaña para que ganaras la elección? Mejor me hubiera postulado yo. ¡Viva el bicentenario de la independencia! ¡Viva! Joaquín, pues acabamos de ver lo que fue el tráiler del Infierno justamente hace 10 años, donde personificabas al Cochiloco, este personaje tan importante. ¿Cómo te marcó el infierno? Bueno, pues de manera definitiva en muchísimos aspectos. Es una producción, fue una producción grande. Yo traía entonces una carrera, digamos, relativamente corta. No había hecho demasiadas películas, había hecho solamente un par con papeles más o menos largos. Había conocido a Luis Estrada en su anterior película, Un Mundo Maravilloso. Hice un papel muy breve y él nos conocimos y simplemente de pronto me llama. Significó evidentemente una evolución en todos sentidos para mi carrera, ¿no? Fue dado el éxito que tuvo y que sigue teniendo. El personaje se situó y se ubicó en un lugar bastante importante en lo que es la cultura popular o en lo que la gente recuerda y vive de esa maravillosa película, entre otras cosas, ¿no? Trabajé con un elenco impresionante. De pronto me vi rodeado de los actores que yo siempre he admirado. Estaba trabajando con Ernesto Gómez Cruz, que es para mí uno de los grandes actores del cine nacional, en fin, con toda esta playa de artistas que conformaron el elenco, ¿no? Entonces, fue sin duda una de las mejores, ha sido sin duda una de las mejores experiencias cinematográficas. La relación con Damián Alcázar, que es uno de los actores también más brillantes y que además es muy generoso y que sin duda influyó en lo brillante del resultado de la película. Joaquín, aparte de ser una pieza artística muy importante en la cinematografía mexicana, El Infierno también es una radiografía de lo que se estaba viviendo en esa época. ¿Tú encuentras una diferencia en México a 10 años del Infierno? Esta película cruda que retrata la impunidad de México, la desesperanza, la
no posibilidad de ascenso social, de crecimiento, sobre todo en muchos poblados del país. Bueno, yo no soy un optimista en relación al panorama de la violencia que vivimos en el país. Independientemente de que ya no se escuche o se intente más o menos mitigar el sonido de la violencia en el país, pensaría desgraciadamente que no solo continúa, sino que ha sido superada. En El infierno hay dos personajes terribles, oscuros, que interpretan Dagoberto Gama y Noé Hernández, el oaxaco, a su hermano me refiero, que aparecen como la nueva generación de sicarios desalmados y terribles, y donde el mismo Cochiloco se queda pequeño ante este par de desalmados y sanguinarios sicarios. Bueno, esa generación ya ha sido rebasada, creo yo, en estos momentos. Es decir, la circunstancia, desgraciadamente, de la violencia crece desmesuradamente y cada vez involucra a personajes que nunca pensamos que la violencia llegara a tocar, como niños, como familias enteras, en fin. Creo que es un tema doloroso y creo que el éxito del infierno radica en, como tú lo dijiste, Kimberly, en primero, antes que nada, hacer una gran película, una gran narración cinematográfica, con toda la estructura de una narración de cine, pero al mismo tiempo una precisa, contundente radiografía, como también lo dijiste tú. Cruda, muy cruda. Muy cruda, muy directa, pero también habría que decirlo, muy divertida. Y esa es la parte de la fascinación del infierno. Una película divertida cuando tuvo que serlo y dramática profundamente cuando tuvo que serlo. Justamente la historia de El Beni, Damián Alcázar, que regresa de Estados Unidos, que quiere hacer las cosas bien y que se encuentra en esta frustración, impotencia de un país que no le da oportunidades y un sistema que se lo traga, en el cual él acaba siendo lo que tanto repudió, por lo que muere, por lo que es asesinado su hermano el Diablo. Eso continúa, esa es la realidad de miles de mexicanos. Sin duda, sí, también el problema de la migración, hay esfuerzos por mitigar la pobreza, hay esfuerzos por intentar cambiar estas circunstancias tan terribles del país. Sin embargo, el problema es de magnitudes impresionantes, ¿no? La historia del Beni me parece que continúa, ¿no? La opción del narcotráfico sigue siendo una opción para aquellos que no tienen recursos y para que no tienen posibilidades. La opción de la migración, en fin, todo ese panorama continúa desgraciadamente, ¿no? El país es un gran crisol de complejidades y de problemas gravísimos. Creo que la historia del Beni se repite todos los días. Sin duda el contexto 2010 fue el momento justo para poner el dedo sobre la llaga con El infierno, en un país que estaba involucrado en esta guerra contra el narcotráfico. Sigue siendo El infierno una película absolutamente actual si la ponen el día de hoy. Sin duda, y como lo platicábamos hace un momento, por su validez como película, es entretenida, es divertida, está muy bien narrada, muy bien realizada, muy bien interpretada, pero por otro lado, por la constatación de una realidad inevitable e inefable. Además, con una habilidad crítica de Luis Estrada formidable. Aparecen los protagonistas que en ese momento dirigían los destinos del país. Y la oportunidad que tuvo fue lo que sin duda le dio su lugar en la historia. Le ha dado su lugar en la historia. Claro, Joaquín Cosío, el Cochiloco. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya volvemos. Estamos hablando de la trayectoria de Joaquín y también de lo que fue la película El infierno hace 10 años. No le cambie, ya volvemos. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50,000 muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. PRD.
vuelta con Joaquín Cosío, el actor que interpretó inolvidablemente al Cochiloco. Vamos a hablar en especial de tu papel, Joaquín. El original Cochiloco era un narcotraficante considerado bondadoso, Juan Manuel Salcido. El personaje del Cochiloco también tiene estos tintes humanos que podrían, en cierto sentido, confundir un poco, porque vemos un narcotraficante, sicario, asesino, pero que a la vez es súper entregado a su familia, que es un gran amigo del Beni. ¿Esa es parte de la realidad o es más bien un acto cinematográfico? Bueno, yo no creo que confunda, más bien es lo que fascina del Cochiloco. Si podemos intentar explicar el éxito del personaje o la trascendencia a través de los años del personaje, esa contradicción, esa ambigüedad es lo que creo yo que resulta muy atractiva para el público. Él es todo al mismo tiempo y diría que como lo somos todos, es decir, todos nos levantamos probablemente siendo buenas personas y terminamos el día recordando todo lo mal que hicimos o todo aquello que hicimos y que no fue necesariamente correcto. Es decir, el Cochiloco es un personaje construido con esa sapiencia de Luis Estrada y de San Pietro, de Luis San Pietro, Jaime San Pietro, perdón, que son los guionistas, con una habilidad impresionante. Es un personaje vital, el Cochiloco, lleno de vida. No lo juzgo, ni a favor ni en contra. No, a mí no me corresponde juzgar a mis personajes. Los personajes viven solos. Eso el público se encarga de hacerlo. Pero él representa, el Cochiloco, a esta generación última de narcotraficantes que vivían bajo ciertos sicarios, que vivían bajo cierto código. Es decir, dentro de ese universo terrible y violento había códigos y había lealtades, cosas que se han diluido y han desaparecido de ese marco del crimen organizado. El verdadero o el real Cochiloco es Usueta, este personaje que hablabas, Manuel Salcido, Usueta se llamaba, pero no tiene, me parece, me atrevería a decir que no tiene vínculos exactos. No, creo que Luis Estrada no intenta recuperar la idea del real Cochiloco. Entiendo que el Cochiloco Usueta era de Sinaloa y al mismo tiempo que era muy generoso, que también es una historia que se repite entre los personajes, los protagonistas de la historia del narcotráfico, era generoso y al mismo tiempo era desalmado, ¿no? Esta ambigüedad terrible que la podemos ver en los grandes protagonistas del narcotráfico como Pablo Escobar, que era bueno, malo, terriblemente malo. Y yo creo que lo que hace en todo caso Luis Estrada es recuperar esa ambigüedad, ese personaje y rescatar el nombre, que es un nombre además sumamente sonoro y que además se queda grabado. Claro. ¿Cuánto te costó que te reconozcan como Joaquín Cosío y no como el Cochiloco? O hasta la fecha te dicen, hola, ahí está el Cochiloco. Sí, en realidad pasa eso con frecuencia, lo cual me da gusto. No, mucha gente no sabe cómo me llamo, pero ciertamente saben que soy el Cochiloco. En un principio, bueno, siempre he abogado un poco por decir, bueno, yo soy Joaquín, ¿no? Y lo intento hacer, sobre todo en medios de mucha trascendencia, para decir a la gente, bueno, yo hice papel, me honra muchísimo que la gente me reconozca como el Cochiloco. Pero también, pues he dado otras sorpresas con otros personajes que también se han quedado ahí un poco en la historia, pero el lugar del Cochiloco sí es un lugar en la cúspide de lo que podría llamar mi relación o mi cartera de personajes. Claro, justamente estabas hablando de Pablo Escobar. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el caso de el Chapo Guzmán, que aunque sabemos que hay una guerra sanguinaria atrás de todo el cártel de Sinaloa, la población tenía este sinsabor cuando fue aprehendido o esta alegría cuando escapó el Chapo Guzmán, esta clase de amor-odio con nuestros narcotraficantes que al final del día han permeado la historia. Este es un fenómeno particular de las culturas latinoamericanas. ¿Por qué tenemos esta confusión donde encontramos una persona que es perseguida por sus actos delictivos, pero genera cariño en la población? Bueno,
Pensaría que qué curioso que en Estados Unidos no haya narcotraficantes, ¿no? Siendo que es uno de los principales consumidores y donde toda la droga se va para allá. Lo decía porque hablaste de latinoamericanos. Y yo creo que pasa algo interesante. La gente finalmente puede sentir simpatía por estos personajes porque hay otros personajes todavía peores, que son los políticos. El narcotráfico no vive sin el poder del narcotráfico, no existe sin el poder político, sin la venia del poder político. En ese sentido, los políticos pueden ser más repudiados por los grandes públicos, por la comunidad en sí. Y los personajes del narcotráfico, a expensas, o haciendo una excepción de los últimos tiempos, donde ya todo se ha enloquecido a partir de los Zetas y a partir de una manera de pelear y de asesinar impresionante, en algún momento eran personajes que combinaban justamente todo su trabajo, su trabajo prohibido, con generosidad. Es decir, todavía hace poco, en los desastres naturales que ha habido últimamente en México, los cárteles han aparecido para regalar despensas. Es decir, eso es un mecanismo que necesariamente genera simpatía. Yo no hablo de ninguna manera de que eso justifique el tráfico ni el universo terrible del crimen organizado, pero podría explicar un poco la simpatía que pueden generar en la gente, en el gusto popular, en la querencia popular. Y que también estas personas que se han sentido tan desprotegidas por el gobierno sienten que son un poco reivindicadas por estos grupos criminales. Recordemos Pablo Escobar, por ejemplo, en Colombia, que construía todas estas unidades habitacionales. De hecho, la colonia Pablo Escobar, población totalmente olvidada de la mano del gobierno. Así es, así es. Yo creo que sin duda alguna tiene que ver con la sensación de desamparo que vive la gente, ¿no? Con la sensación de inseguridad que vive la gente, aun cuando ellos la generan. Esa sensación de que nadie te ayuda, de que vives en un país donde de pronto descubres que los mismos policías o quien tiene que darnos la seguridad o quienes nos gobiernan están coludidos con el narcotráfico, como lo acabamos y lo estamos viendo en las principales planas de los periódicos, en el caso del anterior fiscal general de la República, con García Luna. Es decir, en ese sentido, el narcotraficante es más claro, es más directo, es más inmediato, la gente lo siente cercano a él, y no estos políticos que han generado y que confirman una y otra vez que ellos pueden ser peores que cualquier narcotraficante, porque mienten, porque engañan, porque roban y porque simplemente el pueblo confió en algún momento en ellos y siempre, una y otra vez, traicionan esa lealtad que pudiera tener la gente hacia los políticos. Justamente jugar con la esperanza de la población. Joaquín Cosío, vamos a hacer una última pausa, regresamos. Muy bien. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitech.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. SEP. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha ocasionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Estamos de vuelta con Joaquín Cosío, quien dio vida al Cochiloco. Nos querías decir algo, lo comentábamos en la pausa.
Bueno, siendo hoy 16 de septiembre, quiero saludar y felicitar de manera pública, gracias a ustedes, a esta invitación a mi hijo que cumple años, cumple 8 años, Mateo. Felicidades. Gracias. Muchísimas felicidades a Mateo, lo saludamos, que le haya pasado extraordinario. En este último bloque, solo una pregunta más acerca del cochiloco. El cochiloco dice, no haces lo que quieres, haces lo que puedes. Una de estas frases tan importantes que dice el cochiloco. ¿Seguimos igual? Sí, yo creo que esa historia o esa premisa o esa leyenda existe en la literatura, ¿no? Desde siempre. Recuerdo en particular, me vino a la mente Mario Benedetti, que tiene un poema también donde habla de ello. Pues es una circunstancia, ¿no? De hecho, es difícil que uno haga generalmente lo que quiere, lo que busca, lo que desea. De hecho, vivir significa de alguna forma poder conciliar esas expectativas entre aquello que quieres y entre aquello que puedes, necesariamente, ¿no? Lo que nos ilustra el infierno, sobre todo en el papel que interpreta maravillosamente Damián Alcázar, es eso, ¿no? Un hombre a quien las circunstancias se lo llevan y lo arrastran, y donde no necesariamente hace lo que en algún momento quiere o quiso. Es una historia, el infierno es una historia terriblemente hermosa, donde estoy pensando en la relación que hace con la esposa de su hermano, en cómo Don Reyes es verdaderamente el cerebro de toda esta historia. En fin, es una frase, no sé si llamarle triste o simplemente una frase bastante verdadera y bastante real. Como el papel que interpreta María Rojo, que podría tener tintes muy, muy cómicos de esta esposa dura que es la que tiene los calzones de la familia, ¿no? Exacto, una belleza. Yo creo que por ello es el infierno del éxito que tiene, ¿no? La interpretación de María Rojo, la interpretación de Ernesto Gómez Cruz, la interpretación de su hijo, de Mauricio Isaac, la interpretación de Alejandro Calva. El casting es impresionante. Piensa en el trabajo de María Rojo, formidable, ¿no? ¿Quién no se divirtió ante la figura de Gómez Cruz, amilanado ante su mujer que es capaz de darle un bofetón, su hijo homosexual, en fin, es un entramado de personajes interpretados. Está Salvador Sánchez, está Angelina Peláez, está Jorge Zárate, es decir, Luis Estrada hizo, antes que otra cosa, un casting impresionante de ensueño. Un drama humorístico impresionante. Joaquín, quiero aprovechar contigo 2020, año de la pandemia, una de las peores crisis económicas mundiales de las que se tenga historia, la industria del cine y tú como actor. No, bueno, es un tren que venía a muy buena velocidad y que se tuvo que frenar repentinamente y que todos los vagones vinieron uno encima de otro. Es un poco mi idea de cómo el cine, o al menos mi trabajo, que es el de otros tantos, más o menos tuvo como consecuencia la pandemia. Es decir, veníamos todos trabajando, yo tenía un par de años de no parar, pero de pronto pues la pandemia obligatoriamente a todos nos detiene seco. Creo que la industria está empezando a querer recuperar. Ya algunas televisoras han empezado a producir. En Estados Unidos entiendo que también está empezando a producir con un ritmo bastante lento, porque la amenaza de la epidemia continúa y porque las medidas y protocolos son caros, y porque el actor también tiene que cuidarse radicalmente, porque al final el actor es el último que se queda en la escena sin tapabocas y sin ningún tipo de protocolo. Al actor lo puede rodear un aparato impresionante de seguridad sanitaria, pero al momento en que entra en escena se tiene que quitar su cubrebocas, no se va a estar lavando las manos ni poniéndose gel. A lo mejor tiene una escena donde tiene que dar un beso o abrazar a alguien, o una escena física, o una escena donde hay 60 extras. Eso es peligroso en estos momentos. Por lo tanto, está llena de aristas, ¿no? El regreso de nosotros hacia la industria está llena de complicaciones. Todos queremos regresar, todos lo necesitamos. Y de alguna manera, pues hay ya esfuerzos muy notables y muy valientes para recuperar la normalidad. En mi caso hay varios proyectos que ya están empezando a volver a respirar y que esperemos
que podamos resolver, ¿no? Entre las medidas que están usando las productoras, es, por ejemplo, producir en Europa, llevarse a los elencos para producir en Hungría, por allá, ¿no? Lugares donde aparentemente los registros de contagios han sido casi nulos. ¿Esperas que esto pase en 2020? Ya estaríamos hablando de 2021. No, bueno, yo en mi perspectiva tengo bastante esperanza en las vacunas, ¿no? Como una solución radical y específica, pero por ejemplo ayer salió una noticia de que una de las vacunas de AstraZeneca que tenía iba muy hacia adelante, se tuvo que detener supongo que por procesos normales, pero al mismo tiempo hablan de la China y hablan de la vacuna rusa, que parece de la rusa que parece que en noviembre mandan a México 32 millones de la rusa, la Sputnik. Sí, yo esperaría, ahora falta la distribución. En fin, yo esperaría muy animosamente, muy optimistamente que en el 2021 ya podamos contar con ella y podamos recuperarnos y volver a... Joaquín Cosío, sí. Claro, justamente está detenida la industria del cine, pero también esta pandemia ha puesto de relieve la importancia de la industria del entretenimiento, porque ha ayudado muchísimo al espíritu de millones de personas que han estado confinadas, que están todo el día sometidas a una pandemia de información donde todo es coronavirus, todo es miedo, todo es incertidumbre. Y el cine, lo que tenemos en la televisión, las nuevas plataformas, Netflix, es lo que ha traído un respiro a la población. Sin duda alguna, me parece importantísimo señalarlo, Kimberly. Me parece importantísimo, es decir, no solo es el entretenimiento, es el arte, tan menospreciado por los gobiernos en turno, tan considerado no esencial, y sin embargo, como bien lo dices, el único paliativo que hemos tenido durante esta pandemia ha sido ver el trabajo de los actores en series, en ficciones, o ver televisión para ver museos, o ver televisión para ver un programa de noticias, en fin. El entretenimiento y el arte de nueva cuenta deja constancia clara de su necesidad y de su aportación intangible en apariencia para la salud de los seres humanos. Eso habría que anotarlo con un marcador muy brillante, ¿no? El arte y el entretenimiento son esenciales para la vida de cualquier sociedad. Justamente fue eso, ¿no? La imaginación, los que nos pudo salvar con tanto tiempo de confinamiento. Sí, por supuesto, es decir, divertirnos, relajarnos, porque bien lo dices, el ambiente es tóxico, al menos en México, no solamente por la pandemia, por la agitación política, por el momento, la circunstancia específica que se vive, y en todo ese mare magnum de confusión, de mentira, de agresividad, de violencia, una serie de televisión, una visita virtual a un museo, una conferencia sobre poesía, sobre literatura, alivia. Y de manera específica, no es una metáfora, alivia, nos permite respirar otra vez, pensar en que somos seres humanos. Es correcto, Joaquín Cosío, te agradezco muchísimo esta entrevista, muchas gracias por los personajes que nos has regalado y sobre todo por tu arte. Muchas gracias a ustedes, gracias Kimberly, gracias a ustedes amigos del canal 22. Muchísimas gracias, buenas noches y saludos a Mateo en su cumpleaños. Buenas noches, gracias.